Hola, buenos días. Es una bendición y un privilegio estar de nuevo por aquí con ustedes, compartiendo la hermosa palabra de Dios. Hoy compartiré con ustedes el tema que titulé Separados de Él, nada podemos hacer. Señor, te doy gracias por todas las personas que hoy se conectan junto a nosotros por este medio, con tu presencia, para alabar tu nombre y para escuchar de ti tu voz, tu dulce voz y tu palabra que retumba en nuestro interior para darnos vida, para darnos paz, para darnos fortaleza, para darnos fe, confianza en ti y adoración hacia ti. Te ruego que bendigas a todos y cada una de las personas que están conectados con nosotros y van a ver esta predicación a través de este medio. Te ruego que los bendigas, Señor, que tu favor fluya en ellos, tu misericordia los abrace y tu paz reine en sus corazones. Gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 15, y comenzaremos leyendo allí en el versículo 4 y 5. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es el mismo Cristo hablando nuestras vidas a través de su palabra, el que estaba diciendo que si estábamos separados de Él, nada podríamos hacer, pero que si estábamos apegados a Él cada día, podríamos llevar mucho fruto. Nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo es que nada podemos hacer? Si hemos vivido parte de nuestra vida sin caminar con Dios, o hay personas que están viviendo a la espalda de Dios y están haciendo cosas, y verdaderamente es así, verdaderamente sí podemos hacer muchas cosas. El tema es, y lo que Jesús se refiere es, el fruto. No es lo mismo las obras que los frutos. Es decir, cualquier obra podríamos hacer, pero obras que no aprovecharían para bien, obras que no serían de bendición para nosotros, sino por el contrario, serían de destrucción y de derrota. Mientras que cuando vivimos apegados a Jesús, entonces estamos llevando fruto. Las obras que hacemos de la mano y la ayuda de Él son frutos que permanecerán como bendición en nuestras vidas. Seguirá adelante esa bendición por todas las generaciones, porque es fruto. Entonces allí en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús lo explicó hablando de un árbol, de una vid de uvas. Como cuando un árbol se le corta una rama, Él dice que nosotros somos la rama. Y que cuando una rama se corta de un árbol y no está pegada a ese árbol que es su esencia, esa rama cuando se corta se seca, se deteriora y se bota. Eso es lo que pasa. Pero cuando la rama está pegada al el árbol la alimenta, la mantiene con vida, la mantiene hermosa y puede llevar fruto. Así pasa con tu vida y la mía. Cuando nosotros estamos día a día apegados a Jesús y caminamos con Él, Jesús es nuestra esencia. Jesús es la esencia de la vida, es la esencia de la creación. Entonces cuando nosotros estamos apegados a Él, Él hace que nosotros tengamos vida por medio de Él y que podamos estar hermosos y llevar fruto, espiritual y emocionalmente hablando, lo digo. Y es una gran diferencia lo que nosotros a lo largo de la vida vamos a notar en los pueblos o en las personas que tienen a Dios como su Dios, que tienen a Jesús como su Rey, como su Salvador, y las personas que no lo tienen, o no les importa o le dan la espalda a Dios. Siempre vamos a notar la diferencia. Siempre Dios dijo en su palabra desde el principio hasta el fin que Él estaba atento a eso
y que Él sabría hacer diferencia entre su pueblo y el que no lo era. No quiere decir nunca que Dios hará o hace acepción de personas. Para Dios todos los seres humanos somos iguales. Para Dios Él nos ama a todos sin distinción. A todos nos ama. Pero ocurre que hay la diferencia en lo que es el respaldo de Dios para bendecir nuestras vidas o no. Entonces, quizás estamos en vivo, quizás vamos a notar que bajó la luz, pero en este momento, con la ayuda de Dios, creo que podamos seguir disfrutando de esta hermosa predicación. La imagen, me refería a la imagen, pero bueno, vamos adelante. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces se trata de la diferencia del respaldo, ¿no? ¿Cómo respalda Dios a su pueblo? A un pueblo que ha determinado caminar con Él, que ha determinado amar a Dios y caminar con Él y no a espaldas de Él. ¿Cómo Dios hace esa diferencia entre las personas que lo desprecian y lamentablemente no cuentan con su apoyo 100%, y las personas que no lo desprecian sino que se acercan a Él y beneficiosamente cuentan con el respaldo, la cobertura y el apoyo de Dios 100%? Para ello quiero compartir lo que el mismo Señor en intimidad me hablaba, el ejemplo de lo que ocurrió con Israel, su pueblo allá cuando salió de la esclavitud de Egipto, en el Éxodo. Es un ejemplo maravilloso que está escrito en la Biblia y que hoy por hoy nosotros vemos cobrar vida de esos ejemplos en nuestras vidas, valga la redundancia. Cuando nosotros miramos nuestra vida retrospectivamente, nos damos cuenta que Dios ha caminado con nosotros cuando nosotros hemos decidido caminar con Él. Y que Él nos ha llevado de la mano a ganar grandes victorias y grandes batallas. Quiero que busquemos el libro de Éxodo en el capítulo 14. En el libro de Éxodo, el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Pausa. Para ubicarnos en el contexto. Había una presencia de Dios, un ángel de Dios que estaba con el pueblo de Israel y una columna de nube que estaba delante del pueblo de Israel guiándolo en el camino hacia la libertad, guiándolo en el camino hacia la tierra prometida, hacia la bendición que Dios los llevaba, ¿verdad? Pero ocurre que el ejército de Faraón persigue a Israel y lo alcanza y ya está muy cerca del pueblo de Israel. Es cuando está pasando lo que estamos leyendo. Entonces, cuando Dios ve que su pueblo viene y el pueblo de los enemigos lo acecha ya cerca y lo está alcanzando para hacerle daño, Dios cambia su posición por primera vez en el trayecto. Si leemos toda la Escritura, nos damos cuenta y podemos contactar y confirmar lo que les estoy ahora expresando. Por primera vez Dios cambia su posición y el ángel de Dios que iba delante del pueblo de Israel y la columna de nube que los protegía se cambia de ese frente y se pone detrás de ellos. El propósito era que el pueblo enemigo del pueblo de Dios no los tocara, no pudiera llegar a hacerles daño. Tuviera el pueblo de Israel una certeza y una seguridad de que Dios estaba allí entre ambos pueblos para no permitir que sufrieran daño. Es algo hermoso, poderoso y a la vez tierno ver la fidelidad de Dios, de cómo su promesa y su respaldo estaba allí vigente con su pueblo. Quiero decirte que ese mismo Dios es el que hoy está con nosotros y que Él ha prometido caminar con nosotros y acercarse a nosotros si nosotros nos acercamos a Él.
Si le buscamos de todo corazón, también Dios nos buscará y se volverá a nosotros. Pero sigamos leyendo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Quiero que a lo largo del relato notemos la diferencia de en ese momento qué representaba Dios para un pueblo que le había dado la espalda, que eran los egipcios en aquel entonces, y qué representaba Dios para un pueblo que por la misericordia de Dios le estaba creyendo a Dios y estaba saliendo en obediencia a Él. En el mismo escenario habían seres humanos que todos habían sido creados por Dios. La Biblia enseña que la creación toda fue hecha por Dios, que los seres humanos todos fueron creados por Dios. Pero ojo, hay una diferencia entre el ser humano que determina creer que Dios lo creó y por lo tanto le obedece para caminar de la mano de Él, y una diferencia entre el ser humano que sabe que algún Dios lo creó, pero no decide creer en Él, no decide obedecerle y camina como Él quiera caminar. Eso representaban los egipcios y Israel representaban los que sí hoy caminamos con Dios. Entonces Dios se puso en el medio entre los dos campamentos para no dejar que los egipcios dañaran a los israelitas. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, tomada toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Escucha la diferencia. Dios no de otra manera podría pasar, sobrenaturalmente, respaldando a Moisés y a su pueblo, abre el mar en dos, literalmente. Los israelitas caminan por el medio del mar en seco, atraviesan ese mar hacia el lugar donde iban a la tierra prometida. Los egipcios con sus ejércitos y caballos entran por el mismo sendero que Dios había abierto para liberar a su pueblo Israel con Moisés. Los egipcios pretenden hacer lo mismo y entran por el mismo sendero. Pero el sendero que para un pueblo significó la liberación, la vida y la bendición, para otro pueblo significó la desgracia y la muerte. No estoy inventando nada, amigo mío. Estoy relatando lo que dice la palabra de Dios. El mismo escenario, el mismo lugar donde Dios estaba bendiciendo un pueblo, lamentablemente otro pueblo estaba pereciendo. ¿Cuál era la diferencia? El pueblo que estaba siendo liberado estaba creyéndole a Dios. Caminaba con Dios y era el pueblo de Dios. Aunque con virtudes y con defectos, aunque a veces desobedecían, en ese momento iban caminando porque estaban obedeciendo directrices que Dios había emitido. Pero el pueblo que estaba siendo muerto y destruido en ese mar, era un pueblo que Dios le había hablado muchísimas veces y nunca quiso acatar a la voz de Dios. Siempre se endureció su corazón en contra de lo que Dios les estaba diciendo que hiciesen. Por lo tanto, vino sobre sus vidas lo que allí estamos relatando. Trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
ese pueblo comenzó a darse cuenta que Dios peleaba a favor de su pueblo, que Dios los defendía, que Dios los ayudaba, que el favor de Dios estaba con ellos, porque ellos delante de sus ojos miraron cómo milagrosamente Dios abrió un mar para abrirles camino donde no lo había. Quizás hoy tú te sientes acorralado porque sientes que no hay un camino. Verdaderamente nuestros ojos miran y a veces no hay un camino de salida. Pero quiero decirte que tu camino y el mío no son caminos naturales, son caminos sobrenaturales, caminos que el Dios mismo abrirá para ti, para que puedas pasar en victoria. Vamos a levantarnos, a caminar con Cristo, a obedecer sus mandamientos, a amarlo con todo nuestro corazón, y dejemos que sea Él el que tome nuestro nombre en memoria, y sea Él el que pelee por nosotros y abra el camino. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, el verso 26, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuál es el fin de las personas que cuando tú decides caminar con Dios te hacen la guerra? Si no se arrepienten, lamentablemente la derrota. Lo dice Dios en su palabra. Ojalá y las personas que sin causa se han levantado en contra de nosotros, los hijos de Dios, se arrepintiesen en nuestra oración. Que se arrepintiesen, que vengan a Dios y Dios los va a perdonar, los va a amar, los va a ayudar. Porque esa es su palabra, así dice su palabra. Que deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero lamentablemente hay personas que persisten en la maldad. Y la Biblia es clara en decir lo que ocurre luego, si no hay un arrepentimiento. Entonces, Dios estaba obrando milagrosamente para libertar, darle vida, llevarlo a una bendición abundante a un pueblo, pero al mismo tiempo, un pueblo rebelde que eran los egipcios, un pueblo malo que odiaban el plan de Dios en aquel entonces, estaba tratando de destruir el plan de Dios de bendición para un pueblo. Lamentablemente el juicio vino sobre ellos. Y ellos antes de morir se dieron cuenta que Dios estaba a favor de los que con él están, y Dios estaba en contra de los que están en contra de él. Por eso Jesús dice, como comenzamos leyendo: separados de mí nada podéis hacer. Los egipcios hicieron muchas cosas. Los egipcios formaron ejércitos. Los egipcios tenían carros y tenían caballos, tenían armas. Los egipcios apresaron al pueblo de Dios por mucho tiempo. Pero notemos que nada les valió para bien. Notemos que nada de lo que pudieron hacer les valió la pena. En cambio, al pueblo de Dios sí valió la pena. Aunque pasó por un tiempo de opresión, de esclavitud y de lucha, llegó el día en que su Dios se levantó a favor de ellos y los sacó hacia la victoria. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. El Dios que no quiere nuestra opresión, el Dios que quiere nuestra victoria. Por eso Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz, para destruir las obras del enemigo y para darnos y regalarnos vida en abundancia y darnos victoria. Es hermoso, pero cuando leemos Éxodo capítulos antes,
Vemos la Pascua también, la noche de la Pascua. Cuando Dios determinó herir fuertemente a las casas de los egipcios, porque Dios les decía, suelten a mi pueblo, ya no opriman más a mi pueblo, dejen ir a mi pueblo libre, porque ellos me van a servir, me van a adorar y yo los voy a bendecir. Y los egipcios persistían en no dejarlos salir. Dios determinó herir las casas de los egipcios. Y si tú lees, te vas a encontrar este resumen que te voy a decir. En el mismo pueblo, en la misma ciudad, en el mismo país, en las mismas calles, una casa al lado de la otra. Todas las casas unas al lado de la otra. Mientras en una casa entraba el ángel de la muerte, dice la Biblia, y mataba a los primogénitos de los egipcios rebeldes a Dios, en las otras casas que eran de los israelitas, el espíritu de muerte pasaba de largo y no los tocaba. Mientras para un pueblo había una gran desgracia, para otro pueblo había una gran salvación. Habría una gran victoria. Había esperanza de vida. Meditemos, pensemos en ello. ¿Por qué Dios? Eran todos seres humanos, pero ¿por qué Dios permitió que unos murieran y otros vivieran? Porque unos habían determinado caminar con Dios y otros habían determinado darle la espalda a Dios. Es mi invitación, mi exhortación, y sé que no es mía, sino que es Dios el que la pone en nuestro corazón. Caminemos con Dios. No hay un ser en esta vida, en nuestra historia entera, que esté más interesado en amarte y en que te vaya bien como lo es Dios. Él hizo todo lo que necesitaba hacer para que tú y yo podamos recibir su bendición. Lo único que falta es nuestra determinación de caminar con Él. Quiero terminar leyendo el Salmo 144. Separados de Él, nada que valga la pena podemos hacer. Separados de Él, muchas cosas podríamos hacer, pero serían para nuestra destrucción las cosas que haríamos. Pero tomados de la mano de Él, grandes victorias alcanzaremos. La Biblia dice, de tu mano, Jehová, desbarataré ejércitos. De tu mano, Jehová, asaltaré los muros. Con tu mano, Señor, alcanzaremos proezas. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios eres tú, Señor. La nación que te eligió para que tú fueses su Dios y su Salvador. Bienaventurado significa, es muy feliz ese pueblo. Le va muy bien a ese pueblo. Y vamos a leer allí en Salmo 144 desde el verso 12 hasta el 15. Dice así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Allí está. Es clara la escritura, la palabra de Dios en decirte, no es malaventurado, no tiene esperanza de derrota, de desgracia o de destrucción. El pueblo que camina con Dios no tiene ese fin. El fin del pueblo de Dios es un fin de gran bendición. La vida del pueblo de Dios es una vida de gran bendición. Pastor Carlos, ¿qué quiere decir con eso? Que los que caminamos con Dios no pasamos pruebas. Porque mire, yo estoy pasando muchas pruebas, muchas dificultades. No, yo no estoy diciendo eso. Nosotros que caminamos con Dios pasamos por duras pruebas y duras dificultades.
Los que no caminan con Dios también pasan por duras pruebas y duras dificultades. Pero hay una gran diferencia. Y lo acabamos de ver con ejemplos bíblicos. El pueblo que pasa por pruebas y dificultades sin agarrarse de la mano de Dios, sufre pérdida. Pero el pueblo que sufre pruebas y dificultades agarrado de la mano de Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Dios lo dijo en su palabra, Romanos capítulo 8 y verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? Jesús dijo, Juan capítulo 16 y verso 15, en el mundo, o verso 33, perdón, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, el sabio, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que sabe aún lo que va a ocurrir, Él no es de cualquier persona. Si fuera de cualquier persona, ok. Pero de su boca dijo, confiad, está tranquilo en la aflicción. Yo he vencido esa aflicción. Es Él que nos ha dicho eso. Así que bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Cristo, es Jehová de los ejércitos, es el Padre Celestial. Predicamos no una religión, predicamos al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra versión le dice Jehová, pero Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Si Él es tu Dios, bienaventurado serás y te irá bien, dice la palabra. Así que esa es mi invitación. Recordemos el contraste y la diferencia de lo que ocurrió en pueblos que determinaron ser enemigos de Dios y mantenerse al margen. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la bendición de Dios? ¿Cómo fue su gran salvación y su gran victoria? Esos pueblos que determinaron escuchar a Dios, creerle y caminar con Él. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo esté abriendo el entendimiento y los oídos espirituales y los ojos espirituales de este pueblo. Y que ellos puedan ver y contactar lo que tú nos estás diciendo. Dios mío, que cada uno podamos decidir caminar contigo, porque tú estás esperando eso. Y tú nos enseñas en tu palabra que cuando nosotros determinamos y tomamos la decisión en nuestro corazón de caminar contigo, inmediatamente tú te comprometes y haces un pacto con nosotros. Un pacto de paz, dice tu palabra, que no quebrantarás. Un pacto de misericordia, de perdón, de ayuda, de amor, de favor para con nosotros. Gracias, Padre mío. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres el Dios que nos dio la vida. Tú eres el Dios que nos ha salvado. A ti entregamos toda nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro ser es tuyo. Haz tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Bendice a cada uno, Señor, con tu presencia y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Rogamos a Dios todo el equipo, que sea de gran bendición y provecho para tu vida y los tuyos. Recuerda compartir los mensajes en nuestra página con todos aquellos amigos y familiares. Ayúdanos a expandir la palabra de Dios y el mensaje de Dios en este tiempo. Te convertirás sin darte cuenta en un instrumento usado por Dios para llevar palabra de esperanza, de vida, de bendición. Palabra que lleve a conectarse a Dios con los seres humanos, con las personas. Y Dios los amará, los bendecirá y ellos adorarán a Dios y le darán las gracias. Toda la gloria siempre es para Dios. Solo Él la merece. Nosotros solo somos sus instrumentos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.